Bueno, entonces decíamos, tenemos un material ferromagnético que fue sometido a tres pruebas, a tres ensayos. De los ensayos lo que cambió fue la frecuencia, el nivel de inducción máxima y lo que se ha medido entonces son las pérdidas en el hierro, ¿no? Es decir, tenemos las pérdidas en el hierro para las tres pruebas. Entonces, para la prueba uno, para la prueba 2 y para la prueba 3. ¿Qué nos piden determinar? Entonces nos piden, eh, a partir de las pruebas, discriminar entre las pérdidas por histéresis y las pérdidas por las corrientes de Foucault. ¿De qué forma lo podemos hacer? Pues sencillo, ¿no? O sea, al final de acá podemos plantear un sistema de ecuaciones, porque sabemos que 2 eh, vatios por kilogramo va a ser igual a las pérdidas por histéresis uno más las pérdidas por Foucault uno, ¿no? Tenemos que en la segunda prueba 4 va a ser igual a las pérdidas por histéresis 2 más las pérdidas por las corrientes de Foucault 2. Vamos a tener que para la tercera prueba las pérdidas por histéresis 3 más las pérdidas por Foucault 3 son iguales a 5 y hasta ahí tenemos los valores de las pruebas, ¿no? Lo otro que tenemos entonces es las particularidades con las cuales se hicieron las pruebas y estas pues nos van a ayudar a relacionar los valores de histéresis y Foucault para este caso, ¿no? En donde, fíjense, si quisiéramos calcular las pérdidas por histéresis uno, ¿cómo las calculamos? Entonces recordemos la ecuación. Entonces las pérdidas por histéresis Frecuencia se por calcularían constante uno como por la inducción máxima. K1 por la frecuencia por la inducción máxima elevada a la alfa, ¿cierto? En donde para esta primera prueba, entonces tenemos que la constante K1 es desconocida, que la frecuencia con la que se hizo la prueba es un valor que sí conocemos, que es 50 Hz, y que se hizo con un nivel de inducción máximo de 1, ¿no? Entonces nos va a quedar 1 elevado a la alfa, en donde 1 elevado a la alfa nos va a dar 1 indiscutiblemente. Entonces nos va a quedar K1 por 50, ¿no? Para el caso de las pérdidas por histéresis 2, entonces nos va a quedar que estas pérdidas se calcularían entonces como K1 que multiplica la frecuencia 2, que la segunda prueba se hizo también a 50 Hz, por 1,5 elevado a la alfa. Y para las pérdidas por histéresis 3, entonces vamos a tener que estas van a ser igual a la misma constante K1 multiplicado por la frecuencia, que serían 100, y multiplicado por la densidad máxima, que sería de 1, que nuevamente vamos a tener 1 elevado a la alfa, es decir, que el término se simplifica y nos va a quedar como K1 por 100. Para el caso de las pérdidas por Foucault, entonces también las podemos determinar de forma individual y nos quedarían de qué forma. Entonces recordemos que para este caso las pérdidas por Foucault 1 entonces van a ser K2 por la frecuencia al cuadrado por la densidad máxima al cuadrado, que es de la ecuación que analizamos previamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Que para el caso de las pérdidas de Foucault 1, estas se pueden determinar como K2 que multiplica la frecuencia, que sería 50 al cuadrado, y que multiplican a la densidad de campo máxima al cuadrado, es decir, por 1 al cuadrado.
Las pérdidas por Foucault 2 entonces se van a calcular como K2 que multiplican a 50 al cuadrado por 1,5 al cuadrado, y las pérdidas por Foucault 3 se van a poder determinar como K2 que multiplican a 100 al cuadrado por 1 al cuadrado, ¿no? Simplificando los términos nos quedaría K2 por 2500. exactamente 2500 K2 en el segundo caso, 5625 K2 y 10.000 K2. y tendríamos entonces ahora tres ecuaciones adicionales: la ecuación 7, la ecuación 8, la ecuación 9, y pues para determinar las pérdidas bastaría con encontrar una forma para simplificar esto en términos matemáticos y encontrar la solución, ¿no? Se me ocurre que una forma sencilla de hacerlo puede ser eh, con sustitución, ¿no? Y después hacemos eliminación, porque fíjense que en este caso, lo que es la primera prueba y la segunda prueba y la tercera prueba tienen una particularidad, y es que la inducción máxima es de 1. ¿En qué nos ayuda esto? Entonces nos ayuda en que para estos casos el coeficiente alfa no existe. Es decir, que básicamente tendríamos dos incógnitas K1 y K2 y dos ecuaciones. Lo podemos solucionar fácilmente con ese sistema, y después empleamos estas constantes para determinar alfa. Y ya con esos valores pues tenemos todo el problema solucionado, ¿no? ¿Cómo nos quedaría eso? Entonces, si encontramos la proporción de las pérdidas por histéresis 1 sobre las pérdidas por histéresis 3, para poder hacer la sustitución, ¿cómo nos quedaría? Que sería K1 eh, sobre 50 por 50 dividido en K1 por 100, ¿no? Y eso nos daría una proporción de 1/2. Es decir, en otras palabras, podemos decir que las pérdidas por histéresis 3 son iguales a 2 veces las pérdidas por histéresis 1. Otra proporción que podemos determinar entonces serían las pérdidas por Foucault, ¿cierto? Las pérdidas por Foucault 1 sobre las pérdidas por Foucault 3 van a ser iguales a 2500 K2 sobre 10.000 K2, ¿no? Y eso nos daría un cuarto, ¿cierto? Es decir, que conocemos que las pérdidas por Foucault 3 son iguales a 4 veces las pérdidas por Foucault 1. De esta forma podemos sustituir en la ecuación 3, ¿no? Entonces nos va a quedar que 5 va a ser igual a las pérdidas por histéresis 3, ¿cierto? Pero las pérdidas por histéresis 3 sabemos que son 2 veces las pérdidas por histéresis 1 más las pérdidas por Foucault 3, ¿no? Pues entonces sabemos que las pérdidas por Foucault 3 son 4 veces las pérdidas por Foucault 1. Y entonces, mirando la ecuación número 1, para poder aplicar eliminación, podemos multiplicar la ecuación número 1 por menos 2 o por menos 4. Vamos a multiplicarla por menos 2 y tendríamos que la ecuación nos va a dar como resultado menos 4 va a ser igual a menos 2 veces las pérdidas por histéresis 1 menos 2 las pérdidas por Foucault 1. Si sumamos los términos,
entonces nos va a quedar que 1 va a ser igual a 2 veces las pérdidas por Foucault 1, y despejando, entonces nos va a quedar que ya conocemos que las pérdidas por Foucault 1 son iguales a 1/2, ¿no? Si conocemos las pérdidas por Foucault 1, automáticamente conoceríamos las pérdidas por Foucault 3, ¿no? Porque recordemos que del despeje anterior tenemos que las pérdidas por Foucault 3 es igual a 4 veces las pérdidas por Foucault 1, es decir, serían de 2. Adicional, si tenemos las pérdidas por Foucault, podemos tener las pérdidas por histéresis, ¿cierto? Porque tenemos de la primera ecuación que 2 es igual a las pérdidas por histéresis 1 más las pérdidas por Foucault 1. Es decir, que despejando esta ecuación nos va a quedar que las pérdidas por histéresis 1 van a ser iguales a 2 menos las pérdidas por Foucault 1. Y eso nos diría entonces que las pérdidas por histéresis 1 serían 3/2, ¿no? Si tenemos las pérdidas por histéresis 1, automáticamente tendríamos las pérdidas por histéresis 3, que como analizamos serían 2 veces las pérdidas por... Entonces tenemos ya las pérdidas por Foucault 1, las 3 pérdidas por histéresis 1, pérdidas por histéresis 3. Nos faltaría, para solucionar el inciso A, determinar las pérdidas por histéresis 2 y las pérdidas por Foucault 2, ¿no? Entonces, se me ocurre que para hacerlo y también pues para terminar de solucionar lo que sería el inciso B, entonces podemos de una vez calcular los coeficientes, ¿no? Es decir, calculemos cuánto vale el coeficiente K1, cuánto vale el coeficiente K2 y por último cuánto vale el exponente de Steines. ¿Listos? Entonces, bueno, ¿cómo nos quedaría eso? Entonces, fíjense que al tener las pérdidas, automáticamente pues vamos a tener los valores de los coeficientes, ¿no? Porque entonces si miramos eh, de la ecuación número 4, podemos despejar el coeficiente 1, ¿no? Entonces el coeficiente 1 va a ser igual a las pérdidas por histéresis 1 sobre... Entonces sería 3 sobre 100 el coeficiente K1, ¿no? El coeficiente K2, entonces lo podemos también determinar con, puede ser con la ecuación número 7. Pues con 7 nos quedaría que el coeficiente K2 se puede calcular como las pérdidas por Foucault 1 sobre 2500, ¿no? Y eso nos daría que el coeficiente sería las pérdidas por Foucault 1, que son de 1/2 dividido en 2500, ¿no? Bueno, con estos coeficientes automáticamente podríamos determinar las pérdidas por Foucault 2, ¿no? Que son conocidas, ¿no? Porque las pérdidas por Foucault 2 se pueden calcular como 5625 K2, ¿no? Y K2 que sabemos que vale 1 sobre 5000. Es decir, que las pérdidas por Foucault 2 son de cuánto. Y si conocemos las pérdidas por Foucault 2, automáticamente podemos conocer las pérdidas por histéresis 2, ¿no? Porque las pérdidas por histéresis 2, entonces van a ser igual, mirándolos en la ecuación número 2, a 4 menos las pérdidas por Foucault 2, ¿no? 4 menos las pérdidas por Foucault 2, visto desde la ecuación 2. Y eso sería 4 menos 9 octavos.
A mí eso me da, listo. Y de pronto para determinar el coeficiente de Steinmetz se puede hacer a partir de esta ecuación, ¿no? Porque sabemos entonces que las pérdidas por histéresis 2 dividido en K1, que también es un valor conocido, que sería 3 sobre 100 por 50, ¿no? Bueno, todo ese término me está quedando a mí como 23 doceavos. Y el valor de alfa, el logaritmo base 100 de 1.5 alfa va a ser igual al logaritmo, es decir, base 100, no, ni siquiera se tiene que escribir, de 23 doceavos, ¿no? Y Sí, entonces, profe, es que no había cambiado el K1. Como era 3 medios, lo tenía como un medio. ok, y entonces eso nos quedaría igual a que alfa es igual al logaritmo natural, al logaritmo de 23 sobre 12 dividido en el logaritmo de 1,5, ¿no? Y eso nos va a dar, a mí me da 1.604 y esa sería entonces la solución para el inciso B, ¿no?